Acaba de estrenar la obra El marinero de Fernando Pessoa y que dirige a Alejandro Goich en el GAM. Pero, ¿qué tiene de especial? Bueno, que es una de las más de 100 obras en las que ha participado. Es la actriz más longeva que tenemos en Chile sobre las tablas. Se trata de la señora Bélgica Castro, quien ha tenido la gentileza de recibirnos a todo el equipo que hace CNN Chile. Bélgica, muchísimas gracias por recibirnos. Encantada. Muchísimas gracias, porque además sabemos que siempre ha sido un poquito reacia a la televisión. Yo sí, prefiero como actriz no trabajar en televisión, pero el teatro sí, eso lo hago. Bélgica, ¿qué desafíos le plantea a usted subirse a un escenario a los 94 años de edad? No, es que tengo ánimo, me gusta trabajar. Yo le digo a la gente amiga que la gente que se retira porque tiene más de 70 años está equivocada. No hay que retirarse nunca. Uno tiene que seguir haciendo algo para poder, justamente para estar animada, para tener buen carácter, para pasarlo bien. Pero eso lo permite el teatro, porque es una profesión, un oficio, en el que envejecer no es un pecado, como en otros, donde, por ejemplo, la gente se jubila a los 60, a los 65 y ya no puede seguir trabajando. ¿En el arte es un valor? Sí, porque yo creo que si la gente, el trabajo que está haciendo, si está en una oficina, tiene que seguir haciéndolo. ¿Por qué no? Puede ser una persona que ayuda a los demás, pero que no se quede en la casa así, sin hacer nada. No, yo no podría. ¿Eso lo permite el teatro? Sí, eso lo permite el teatro, claro. Y la televisión y el cine. La actuación. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de tener 94 años, Bélgica? Lo malo es que uno ya no tiene 20. Eso es pésimo. Pero, y tú sabes que vas a... Mira, Nicanor Parra tiene 101, creo, 101, y está perfecto, está bien. Si tú puedes estar bien a pesar de que tengas 94 años. Yo estoy animada y me gusta ir al cine y me gusta trabajar. Uh-huh. ¿Y qué desafío le plantea esta obra? Porque es una obra además que anímicamente, personalmente exige mucho, porque se trata de velar a un poeta. Sí, claro. Y hay que sufrir mucho en escena, ¿no? Sí, uno no sufre hoy, hace como que sufre, porque eso es ser actriz, eso es la actuación. A mí desde que que tenía 19 años que empecé a hacer teatro, el director que teníamos, que era estupendo, nos aconsejaba que lo que era importante en el teatro era que tú comunicaras, y que comunicaras a toda la platea, a todo el teatro. No podías hablar lento, no podías hablar despacio, no, había que proyectar lejos. Y yo sigo haciéndolo así, proyecto. ¿Qué la sedujo de esta obra del marinero? ¿Por qué aceptó participar en esta? Bueno, porque yo soy bastante amiga con Alejandro Goich, y él quería hacer esta obra, y es una obra difícil, no es una obra fácil de hacer, pero si tú pones todo tu interés y el entusiasmo por lo que está pasando, se puede. Yo no solamente hace un año hice la Dama Boba, trabajé en la Dama Boba. Hace 2 años trabajé en, ¿quieres hacer? No, ¿cómo se llamaba esa obra? Todo pasajero debe descender.
Eso fue hace 3 años. ¿Y cómo es compartir escenario con Carmen Barros, con la Muy Gloria bien, Muchmayer? Fantástico, ¿no? Las dos son muy agradables y nos llevamos muy bien, muy bien. Además, es importante en el teatro que tú seas amigo, seas amiga de los otros actores, de que la cosa no haya peleas ni nada de eso. Nunca he peleado con mis compañeros en toda mi vida. Bélgica, esta obra es una obra que habla de la muerte. ¿Cómo Sí. es hablar de la muerte en esta cultura que es hedonista y que todos le hacemos el quite a hablar de la muerte? Sí, es terrible hoy. Porque, claro, yo, imagínate, con los años que tengo, me voy a morir más pronto que ustedes. Pero tú te vas a morir de todas maneras. Nunca hay que pensar en eso. No hay que pensar. Uno tiene la buena suerte de estar viva y tiene que hacer las cosas. Uh-huh. Bélgica, ¿cuál es su secreto para mantenerse activa, para mantenerse bien, para seguir ejerciendo? No sé, el carácter será, porque soy una persona no tengo mal carácter, soy entretenida para conversar. No, creo que toda la gente debería hacer eso. Pasarlo bien. Pasarlo bien. Pero usted me contaba antes que empezáramos a grabar que hacía un mes que había dejado de fumar. Usted no se cuida especialmente, ¿no? No, si yo fumé desde que tenía como 15 años, a escondidas de mis padres, claro. Y después fumé, y después pasé épocas en que no fumé, porque cuando estaba haciendo estaba representando ¿cómo se llama esta obra? Que tenía que fumarme un puro. Y entonces dejé de fumar, porque estaba... Pero después hice una obra que era de Alejandro, que tenía que fumar. Uh-huh. Pero no se cuida de manera especial. No, he tenido buena salud. Claro, tuve cosas horrorosas cuando era joven. Tuve mal de pot, que es una de las cosas más horribles que hay, porque estuve 3 años inmovilizada. Pero ya ves tú, después ya no. Pero a propósito de eso, y también me lo contaron directores que trabajaron con usted, que esa enfermedad que la que estuvo tanto tiempo Sí. sin moverse, la llevó a leer mucho. Ah, sí, mira, mi papá era español, mi mamá española, y mi papá era muy estricto, terrible. Entonces yo no podía ir a las fiestas de mis compañeras de curso, nada, no podía hacer. Entonces, ¿qué hacía? Leía. He leído toda mi vida y sigo leyendo, y ahora he leído cosas muy buenas, muy excelentes, que se me olvidan a estas alturas. Entonces las vuelvo a leer. Lo que no le pasa a varias personas. Sí. Bélgica, ¿cómo llegó usted al teatro? Porque usted es hija, como decía, de inmigrantes españoles. Sí. Eran anarquistas ellos. Sí, anarquista. Ajá. ¿Y cómo? Y por eso yo no soy bautizada. Ya. No tengo religión. Porque así me criaron y seguí así. Y realmente me siento tranquila. Pero claro, era una familia de anarquistas donde había un orden y una disciplina estricta. ¿Cómo, Sí, cómo sí. se Pero condecía eso? Yo tuve 3 hermanos más, un hombre y 2 mujeres, y después, lejos de ahí, cuando ellos ya tenían como 15, 18 años, nací. Y entonces era la niñita, la guagua de la familia. ¿Y por qué le pusieron Bélgica? Porque mi papá era muy anarquista, y cuando yo nací acababa de terminar la Primera Guerra Mundial, no la Segunda, la primera, y entonces en esa ocasión Bélgica se portó muy valiente,
muy... Mira, mi papá era tan... que los nombres de todos nosotros no tenían nada que ver con la religión ni nada. Mi hermano mayor se llamaba Floreal, porque había nacido en la primavera. La otra hermana se llamaba Alegría, sin segundo nombre. La otra se llamaba Libertad, y yo, como nací cuando había terminado recién la guerra y Bélgica se había portado tan bien, mi papá me puso Bélgica sin otro nombre. Bélgica sin otro nombre. Anarquista no la bautizaron, pero veo una cantidad de Cristos. ¿Qué significan los Cristos para una persona? Porque Pues, son preciosos. Sí. Sí, no, sí, a ver, una vez alguien vino a hablar con nosotros y decía, ustedes son muy católicos, ¿no? Y es porque, claro, hay tanto, es tan bonito, oye, porque lo hemos comprado en diferentes lugares del mundo. Bélgica, ¿cómo la marcó esta vida de inmigrantes españoles, anarquistas? ¿Cómo fue ser actriz en ese medio? ¿Sus papás no mira, fue una cosa...? Yo me vine a Santiago de Temuco, porque vivíamos en Temuco, me vine a Santiago para ser profesora de castellano. Y no se pagaba eso en ese tiempo. Era gratis la educación. Era gratis la educación. Y mi mamá me vino a dejar a Santiago y yo cuando vi que el suelo era brillante, porque el suelo de Santiago no era como en Temuco, yo encontré que no me debía ir nunca más de Santiago. ¿Te gustó la ciudad? Claro, me pareció tan... ¿Y llegó a la universidad? Sí, terminé mi carrera, pero ya estaba metida en el teatro completamente. ¿Usted venía a estudiar para ser profesora? Sí, profesora de castellano, y me titulé, ¿no? ¿Y cómo llegó el teatro entonces? Pero es que en el teatro, donde yo estaba estudiando, que era el pedagógico, en ese teatro, Pedro de la Barra empezó con una compañía que hicimos cosas muy buenas que no se hacían en Chile, cosas de Valle Inclán, obras importantes, o sea, para que la gente se mejorara, eso era el objetivo que teníamos nosotros como teatro experimental, que la gente fuera a educarse al teatro. Y yo sigo con la misma idea. Yo creo, no hago obras malas, no hago obras para reírse solamente. Muchas son para reírse, pero son buenas. Entonces, ¿qué elementos tiene que tener una obra de teatro para, a su juicio, sea una obra de calidad? Que el público tiene que salir mejor de lo que entró. El público no tiene que ir solamente a reírse o a llorar, tiene que tener algún consejo la obra, algo que lo mejore, que lo haga mejor persona. Bélgica, usted, todo el mundo coincide en que usted es la historia del teatro que tenemos aquí en Chile, pero que además partió con la profesionalización del teatro y sí, de los actores. ¿Cómo ha visto usted esta evolución en estos 75 años que lleva sobre los escenarios? De ese teatro experimental al teatro que se está haciendo hoy día, porque usted ha pasado durante todos estos 75 años trabajando además. Sí. Fíjate que desgraciadamente en este momento hay una cosa frívola que está en todo el mundo, me parece. Hay una frivolidad que echa a perder a la gente.
Mira, tú ves tú ves las noticias de la televisión y tú ves cómo se mata gente. Es muy terrible eso, es muy desagradable que el mundo esté pudriéndose un poco. Y lo siento mucho. Porque hay dos cosas en el teatro. Uno es la puesta en escena, que probablemente pueda haber ido mejorando mucho, y lo otro es la dramaturgia. La dramaturgia. Y la dramaturgia, claro, que es finalmente el texto, la historia, la temática. Sí. ¿Cómo ha visto usted esa evolución? Es que la frivolidad hoy, en este momento, la frivolidad es importante. Se le echa a perder las cosas. Y en ese sentido, también, bueno, hay frivolidad que convive con, por ejemplo, la obra que usted está haciendo con este Marinero de Fernando Pessoa, que de frívolo tiene nada. No, nada, pues es muy... Entonces, ¿cómo se conviven? ¿Hay espacio también para el teatro serio? Sí, por supuesto, hay espacio para teatro serio, y yo es lo que aconsejo. Si una persona me viene, un alumno me viene a preguntar, le voy a decir, no hagas eso, haz una cosa que mejore a la gente que está viéndote. Porque la facilidad es terrible, es a perder a la sociedad, y pasan cosas muy horrorosas, como vemos pasar. Bueno, esto es CNN Íntimo. Estamos en esta edición conversando con Bélgica Castro, que a los 94 años, ya lo decíamos, es la actriz más longeva sobre las tablas, 75 años de teatro. Pero vamos a seguir conversando de esta vida de teatro, de esta vida rodeada de personajes, de su amistad con Víctor Jara, de su tiempo en el exilio. Esto es CNN Íntimo, ya regresamos. Esto es CNN Íntimo, y en esta edición estamos conversando con la actriz, la señora Bélgica Castro, toda su vida ligada al teatro ya desde los 19 años, y lo que estábamos conversando también en la vida familiar. Usted, su primer marido también fue actor, Domingo Tessier. Que murió ya. Se murió, pero tuvieron un hijo. Sí, que es mayor que yo en este momento. No, sí, él está muy bien, casado, y trabaja en la Cineteca. O sea que algo también de esta genética de actores le llegó. Qué raro. Pero su segundo marido, con el que se casó el año 61 y hasta el día de hoy, es su marido. Sieveking. Claro, y dramaturgo también, actor. Sí, y que ha sido una vida muy fantástica toda. Bueno, en todo este tiempo de teatro, usted ha hecho teatro y se fue a la BBC de Londres. No, lo que pasa es que en ese tiempo yo tenía 25 años, 24 años, y entonces la BBC contrataba para un año entero parejas o personas chilenas para que uno en la BBC leyera las noticias sin acento de ningún tipo, porque parece que se consideraba que los chilenos tenían un acento neutro, claro, y no querían que fueran mexicanos ni nada de eso, porque hablaban con un acento distinto. Entonces yo había ido otra gente antes, y yo después me contrataron, fui
pero me enfermé terriblemente. Y ahí fue donde me casé con Domingo Tessier y después nos divorciamos. Pero fue terrible la enfermedad porque tuve 3 años inmovilizada. Tenía una cosa que se llama mal de Pot, que tenía la espalda, en la columna, un hueso desaparecido. ¿Y cómo se mejoró? Estuve 3 años inmovilizada y me sacaron un huesito de la pierna y me lo pusieron atrás en Inglaterra. Y después, claro, no podía seguir contratándome porque no podía trabajar. Claro. Así que me mandaron para Chile. Fueron muy serios en ese sentido, porque me mandaron, que venía en un barco con esta cosa. Imagínate, pues, estar en una caja. Claro, y en ese tiempo el barco se demoraba como 3 meses. Claro, pero llegué aquí y me por mejoré. eso nunca más quiso hacer televisión, a lo mejor. No le gustó la televisión. No, es que para mí, haciendo teatro, es una cosa que es muy buena para la cultura. Si el teatro es bueno, la cultura se mejora. Y la televisión es muy fácil, pues. Yo encuentro que es muy fácil porque me tocó la mala suerte de que me contrataran para que me vivieran para cosas que no merecían la pena, malas. Entonces decidí no hacerlo mejor. Pero sí decidió hacer cine. Ah, sí, claro. Según el director, claro, según el texto, claro, no hago cualquier cosa. ¿Y de sus directores favoritos? Bueno, ha trabajado con Raúl Ruiz. Con Raúl Ruiz, que era más fantástico, se murió desgraciadamente, y trabajé también con Andrés Wood. Andrés Wood, sí. Silva. Y Sebastián Silva, pero eso fue para una obra de teatro. Ricardo Larraín. Ricardo Larraín, eso es, sí. ¿Y cómo fue su experiencia también en el cine? ¿Cómo ha sido su experiencia en el cine? No, sí, mira, es lo más fácil que hay, pues, porque tú no tienes que hacer nada más que lo que te dice el director. Entonces... Pero ¿y en el teatro también o no? No, en el teatro es más difícil, es más... es mucho rato. El cine, tú estás 10 minutos, al día siguiente un cuarto de hora. No, pues, no es nada. Pero en el teatro tú estás toda la tarde, todo el tiempo, y tienes que hacerlo bien y creíble. ¿Y eso es lo más importante. ¿Qué rol juega el público en el teatro? En el teatro el público tiene que... No, sí, lo que tú tienes que hacer es mejorar a esa gente. Y mira qué idea más fastosa, pero por eso he hecho teatro solamente cuando las cosas valen la pena. Cuando las cosas valen la pena, pero sí. Durante estos 75 años de teatro usted ha conocido una cantidad de personajes sí. que han sido parte de la historia de Chile. ¿Cómo influyeron las ideas anarquistas en sus ideas políticas? Yo no tengo religión. No creo que yo soy una persona de izquierda, porque creo que la izquierda por lo menos trata de mejorar a todo el mundo. El ideal para mí sería que todo el mundo tuviera la misma cantidad de dinero en el bolsillo, que tuviera la misma educación, que mejorara al ser humano. Vi una foto suya con el expresidente Salvador Allende. Sí, ¿Cómo era ¿Usted todavía tuvo una relación con él o fue una foto éramos casual? amigos ni nada de eso, sino que tuvimos esa foto
porque estábamos conversando con él estaba el candidato. Pero sin embargo, sí hay una foto que está aquí que es bien especial para usted, que es la foto de Víctor Jara. Sí. ¿Cuál era la relación que usted tenía con Víctor Jara? Nosotros éramos muy amigos. Él era compañero de Alejandro en el teatro. Y nosotros éramos extraordinariamente amistosos con él porque él era una maravillosa persona, una persona, muy buen director, hasta el extremo que cuando Alejandro escribió La Remolienda y Víctor la dirigía, y en un momento de los ensayos vino para acá y me dijo, estáis mal, estáis pésima, estáis haciendo la vida de Apablaza. Y entonces él me dirigió, o sea, me había abandonado un poco porque estaba muy preocupado con la otra gente. Entonces me dirigió y el personaje quedó fantástico. Era un excelente director. Le conocíamos poco esa faceta de director a Víctor Jara. Era maravilloso. Él dirigió La Remolienda y fue un éxito de locura para todo el país. Fuimos haciendo funciones. Pero él el año 73 estuvo acá, antes de morir. Sí, ¿Usted se acuerda de eso? Sí, claro, sí, y lo mataron, lo mataron al día subsiguiente. Él estuvo aquí 2 días antes de que... Sí, claro que lo almorzaba y como no quería engordar, entonces comía pura lechuga. Víctor Jara, no quería engordar. No, claro, pero sí éramos todos jóvenes. Y eso fue 2 días antes del golpe. Sí, y después lo mataron los milicos y por eso nos fuimos de Chile. Porque yo tenía pánico de que nos mataran. Por lo que le había pasado a Víctor. Sí, claro. Yo estaba desesperada. Y conseguimos hacer una gira de teatro para salir. No es que así no se notaba. ¿Y dónde se fueron? Entonces nos fuimos por toda América. ¿Y con quién se fue? Nos fuimos con Alejandro y con otros 2 amigos nuestros que eran también actores, que uno de ellos se quedó en Costa Rica para siempre y el otro se murió hace tiempo. ¿Y su hijo ya era grande? Mi hijo era bastante grande como para tener una guagua. Entonces yo lo dejé aquí y tenía la plata necesaria para vivir porque recibía. Yo tengo cuando fui alumna del pedagógico y seguí trabajando en pedagogía y en la Universidad de Chile y hacía clases en la Universidad de Chile y jubilé. Y mi jubilación es una cantidad de dinero al mes. Uh-huh. Entonces yo le dejé aquí a mi jubilación para que él viviera mientras nosotros nos íbamos de Chile porque era muy peligroso. ¿Y ustedes terminaron viviendo en Costa Rica? ¿Cómo fue el exilio en Costa Rica, Bélgica? Fíjate que nosotros no sabíamos dónde irnos. Y una persona del grupo nuestro, que también ya se murió, una persona del grupo nuestro llamó por teléfono a donde habíamos pasado, en el único país de América en que había ¿cómo se llama? En que había una persona en la embajada. En la embajada, sí. Nosotros lo llamamos para preguntarle si nos podíamos ir a Costa Rica, porque estábamos en Brasil.
habíamos dado unas vueltas y le preguntamos si podíamos ir a Costa Rica porque él era jefe de esa persona que llamamos era jefe de cultura. Claro, él era jefe de cultura, cosa que no había aquí en ninguna parte de América. Y él dijo, por favor, vénganse para acá, yo los acompaño. Y nosotros nos fuimos entonces, las 4 personas que andábamos, que eran dos actores y nosotros 2, nos fuimos a Costa Rica. Y allí logramos instalarnos, nos prestaron plata el gobierno para que pudiéramos tener un teatro y estuvimos 10 años ahí. 10 años. Y ahora Bélgica, mirando hacia atrás, ¿está contenta con esta democracia? Yo estoy muy partidaria de la Bachelet, sí. Y sé que pasan cosas. El gran error de la Bachelet fue nombrar al hijo. Eso es una lesera, no puede hacer eso. Entonces ahí fue donde se empezó a echar a perder la cosa. Y en ese sentido, ¿qué es lo que podría pasar? Porque ahora el gobierno de la presidenta Bachelet había hecho muchos anuncios y reformas que se están realizando en materia tributaria y educacional y busca dar gratuidad en la educación. ¿Qué le parecen a ustedes esas medidas? Sí, claro, eso debería ser. Yo me eduqué gratis. ¿Por qué tiene que cambiar eso? ¿Por qué el gobierno no puede...? Fíjate que uno estaba en la universidad y tenía que pagar solamente cuando se inscribía. Nada más, una cosita así de 5.000 pesos, una cosa de nada. Pero después no pagaba la carrera. No. Seguramente había menos gente. Supongo yo que la extraordinaria cantidad de gente y las diferencias sociales tan terribles. Eso lo encuentro espantoso que haya gente con tanta plata y tan buena vida y otra gente que no tiene para comer. Eso es una barbaridad muy grande. ¿Y el teatro llega a esa gente de Bélgica? Fíjate que muchas veces se han hecho funciones gratuitas. ¿Y cómo es la respuesta de la gente? Sí, buena. Pero me estás preguntando cosas muy personales. Claro, para mí es horrible el hecho de que la gente no tenga plata. Es horrible, ¿no? Pero yo no tengo calidad para ser presidenta o ministra. Y cambiar las cosas. No. Bueno, pero se va de a poco. Vamos a hacer una pausa, Bélgica, y vamos a seguir conversando ya en el último bloque de esta edición de CNN Íntimo junto a Bélgica Castro, esta tremenda actriz chilena que ha decidido darnos esta hora para conversar, para hacer recuerdos y para hablar también del futuro. Hacemos una pausa y ya regresamos.
ya estamos de regreso, esto es CNN Íntimo y en este tercer bloque estamos con la actriz Bélgica Castro, 75 años de teatro, 94 de vida, la actriz más longeva que tenemos en las tablas en nuestro país. Y yo le preguntaba, en esta cantidad de tiempo en el teatro, ¿cuál ha sido su personaje regalón, el que conserva en el corazón con más cariño? Bueno, primero que nada, la mamá de la Remolienta. Es un papel fantástico, realmente me gustaría hacerlo de nuevo, porque es muy bueno. Y un papel de Federico García Lorca que hice en varias ocasiones. Doña Rosita. Que Doña Rosita la soltera, sí. Que no hacía Doña Rosita yo, sino que la criada que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que es un papel genial, fantástico. Bueno, y Federico García Lorca además marcó mucho su infancia. Sí, claro. Porque claro. a su papá le gustaba mucho. Sí, claro, sí. ¿Y usted qué es lo que tenía que hacer todos los días? ¿Cómo? Con García Lorca. No, yo lo he leído varias veces. ¿Y tenía siempre... que recitarle una poesía a su papá? Sí, claro, sí. Yo tenía que recitar cuando era chica, porque me hacían recitar. Por eso, claro, marcó mucho su Sí, carrera y seguramente sí, claro. por eso también tiene este Fíjate. especial cariño. Ahora, y la otra, porque aquí, claro, están dos hombres presentes, uno García Lorca por su papá y la Remolienda por su marido, porque este es su marido, otra No, obra claro, que tiene su personaje sí, favorito. Sí. ¿Cómo ha sido estar casada durante 53 años con un dramaturgo? Y con un actor. Fantástico, imagínate, me escribía papeles. No, pero Hace que se luzca. sí, y además que nos llevamos bien, nos entendemos, nos reímos mucho. Y fíjate, pasan los años y seguimos riéndonos. Se siguen riendo. ¿Cuál es el secreto de llevar 53 años? No sé, por casarse con Alejandro Siebeck. No, sí, nos entendemos y no creas tú que de repente no hemos tenido alguna pelea, sí, claro, pero se pasa el tiro. Se pasa. Y tienen este departamento que está, que tiene muchos objetos de arte, Sí. que tiene muchos libros y que tiene colecciones. Y allá atrás también hay una cosa que es bastante significativa y que también habla de Alejandro, que es ese ángel. ¿Cuál? Ese ángel que está ahí. ¿Cuál es la historia sí. de ese ángel? Sí, mira, Porque ese ángel, ¿dónde estaba? ¿Para qué fue comprado? es que yo estaba en Uruguay, me habían invitado a hacer una obra de Chekhov y allá en esas ventas que hay en la calle había la mitad de eso, ¿no? Estaba en malas condiciones, pero se veía tan bonito y en ese tiempo además tú podías tomar el avión y no te pedían que mostraras lo que llevabas ni nada. Así que yo me vine de Uruguay con este mono y después Alejandro le encontró Se convirtió el ángel del Teatro del Ángel. Sí, del Teatro del Ángel, sí. Uh-huh. Y ahora está aquí en la casa. Sí. ¿Qué recuerdos tiene del Teatro del Ángel? Muy buenos, fueron fantásticos. Nosotros hicimos el Teatro del Ángel aquí y después lo hicimos en Costa Rica cuando nos fuimos después del golpe. Bueno, en el Teatro del Ángel trabajó durante muchos años Ana González, que próximamente se cumple el centenario de su nacimiento. Sí, pero ella estaba aquí en Chile, Sí, el Teatro del Ángel se quedó ahí. Cuando nosotros nos fuimos de Chile, ella se quedó aquí y ustedes eran amigas? Sí, no amigas, sino que compañeras de trabajo nomás. Uh-huh. Pero es una generación, diría usted, de actrices importantes que marcaron una época en nuestro país. Sí, tal vez, ¿no? Porque era importante pero se ponen muy importantes, sobre todo las de la televisión. Uh-huh. Pero
yo no sé, ¿qué más podría ser? ¿Quién? A la María... La María González. La María González, sí, pero genial la María. Muy buena, muy buena. Desgraciadamente se murió muy joven. Y la María Canepa, eran actrices de esa época. ¿Cómo ha vivido usted, Bélgica, las transformaciones de Chile, de la sociedad? Cuando, no sé, por ejemplo, yo leí que su marido, cuando estaba en el colegio, lo echaron porque sus papás se separaron. Y hoy día se legisló sobre un acuerdo de vida en pareja para parejas del mismo sexo. Se está viendo... claro. Ver el matrimonio igualitario. ¿Qué le parece la transformación social que ha vivido este Chile? Pero es natural, oye. Yo creo que es una cosa que el paso del tiempo la gente va madurando un poco más. Porque las cosas que no se permitían hace 50 años, era también porque en primer lugar, creo yo, que la religión detiene mucho esto. La gente que es muy religiosa tiene otro criterio de pensamiento sobre cómo se puede vivir. Y me parece que van pasando los años y algo se mejora. Pero usted, por ejemplo, ¿es partidaria de un matrimonio entre homosexuales? Sí, pero ¿qué me voy a meter si ellos sabrán por qué? Porque siempre se dice, claro, que las personas cuando van siendo mayores se ponen más conservadoras. ¿Eso no le pasó? No me ha pasado, por suerte. Mira, yo creo que la gente, el mundo ha cambiado tanto, el mundo ha mejorado. Ha mejorado en cierto sentido, pero no, ¿por qué no? Si dos personas se adoran y quieren vivir juntas, que lo hagan. ¿Por qué no dos mujeres? ¿Qué le vamos a hacer, pues? Si eso es una cosa que no sabemos por qué pasa. Ya hay una vuelta adentro del cuerpo del ser humano. Y yo estoy de acuerdo con que la gente, siempre que no mate a nadie, haga lo que quiere hacer. ¿Qué es lo mejor que le gusta de esta época? ¿Qué es lo que más le gusta de esta época? Esa libertad, tal vez. Sí. Y yo esa cosa que están con la guagua, ¿cómo se llama? El aborto. El aborto. Fíjate que si una persona te violó y te quedas embarazada y tú estás ordeándolo, ¿para qué vas a tener esa guagua? No, es una cosa terrible. ¿Para qué? El ser humano, al contrario, tiene que estar contento consigo mismo. Bélgica, ¿qué cosas le hacen feliz a usted? A mí, trabajar. Trabajar me hace muy feliz. Me gusta ver las películas. Y vivir aquí, pues. Nosotros estamos contentísimos de vivir aquí. De vivir aquí en este barrio, en este departamento. Es fantástico, si este barrio es muy bueno. Y mira la belleza de lo que se ve de aquí. Entonces, eso es bueno. ¿Y usted tiene alguna rutina para actuar? Por ejemplo, le encargan una obra. ¿Qué es lo primero que hace con la obra y después cuando llega al teatro? ¿Cuáles son las rutinas que tiene Bélgica Castro? Bueno, yo tengo que aprenderme el texto, pues. Y ahora, como no tengo la memoria que tenía cuando con 2 lecturas me aprendí el texto, tengo que tener eso que se llama teleprompter, que es que te meten aquí una cosa y tú oyes, y eso en el cine se usa muchísimo. La televisión también. En la televisión también. Y es una cosa que es fantástica. Yo puedo trabajar ahora
¿Ves tú? Yo quiero trabajar y puedo trabajar porque tengo teleprompter. Porque tengo eso, me soplan y yo lo hago y nadie se da cuenta de que me está soplando, nadie. ¿Y usted es muy riguroso cuando llega al teatro? ¿Cuánto tiempo antes le gusta llegar? ¿Cómo le gusta prepararse? Sí, claro, sí, eso sí. Hay que llegar una media hora antes por lo menos. Hay que vestirse, hay que hablar con los compañeros, con la compañera. Sí, es una vida es una vida en común. Y cuando se termina la obra de teatro, ¿sigue manteniendo esa bohemia que caracteriza a los artistas? No, me carga eso que se vayan a tomar. ¡Qué barbaridad! No, yo odio la gente que toma trago. La odio. Yo tomo una cantidad, un vaso. ¿De qué? De whisky. ¿Ya? Pero no voy a estar después de eso y borracha completa me voy a acostar a las 2 de la mañana. Es una tontería. Pues. ¿Usted se vuelve a su casa? No, claro. Uno tiene que tener una vida equilibrada. Y eso me interesa, la vida equilibrada. ¿Y mantiene grandes amistades en el mundo del teatro Bélgica? Fíjate que se han muerto. Sí, pero hay otra gente nueva también. Sí, claro, La sí. diferencia de generación Mira, en a lo este mejor momento no que es traba. estamos trabajando en el Marinero, las dos personas que me acompañan, que son la Gloria Gloria Mismayer y la Carmen Barros, son muy encantadoras. Es fantástico. Yo las conocía de antes, por supuesto, pero ahora y nos llevamos bien, es que es agradable. Es importante que el espíritu dentro del camarín sea agradable. No, es muy cargante cuando una persona se porta mal o hace lesera. Bélgica, ¿cuáles son los temas que debiera abordar la dramaturgia hoy? Lo que se le ocurre al autor, pero porque hay gente muy que puede crear cosas muy buenas. Pero hay dramaturgos que están trabajando en los temas sociales que han salido en esta transformación del Chile que estamos viviendo hoy. ¿Hay gente que esté recogiendo eso? No, pues yo no conozco mucho a la otra gente. No, nosotros somos bastante así caseros. No. Es difícil que después de la función nos vayamos a conversar con los amigos. Nos venimos para acá. Bélgica, y usted, si le proponen otra obra, ¿usted hasta cuándo quiere seguir trabajando? Porque uno también se si cansa. es buena la obra y el director, fantástico, yo lo hago, sí. Y si yo puedo hacer el papel, sí, por supuesto que lo haría, porque tengo ánimo, estoy bien para hacer eso. ¿Y cuáles son sus límites? No tengo límites, yo creo. ¿Cuáles serán mis límites? No sé, no. No, claro, si me vienen a ofrecer una cosa, he rechazado varias veces cosas horrorosas que me mandan para hacer, que yo lo encuentro que es tan malo que no se puede hacer. ¿Y cuál es su proyecto para los próximos años? Ay, no se puede proyectar uno a estas alturas, imagínate. Mientras pueda, lo haré. Bélgica, usted haciendo un balance de estos 75 años de actriz, 94 años de vida, ¿se siente una mujer feliz? Sí, claro, porque he tenido mucha suerte. Sí, he tenido suerte, claro. No me deprimo. ¿Qué es lo que la ha hecho más feliz en esta vida? Hay que casarme con Alejandro. Sí, porque ha sido muchos años ya. ¿Y a lo mejor la pena más grande? La pena más grande, cuando se murió mi mamá, tal vez. Sí. Bueno, pero nos quedamos con la alegría más grande, que es este marido que la acompaña todos los días y con el que han compartido estos 53 años.
no lo recomiende mucho. Bélgica Castro, muchísimas gracias por habernos recibido hoy día en su casa, por haber hecho estos recuerdos y por haber compartido esta parte de la historia del teatro, que es usted también. Así que muchísimas gracias, y a ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de CNN Íntimo.